Gusto saludarles una vez más. Nos complace llevar un tema para que podamos nosotros analizar, considerar. Creemos que esta ocasión, este tema le va a ser de gran bendición, gratificación, pero primeramente, pues queremos aquí compartir este espacio con el pastor Javier Porras. Gusto saludarte, pastor, una vez Igualmente, más. pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos listos, vamos a comenzar este programa en esta tarde que sabemos que será de bendición. Esperamos que puedan disfrutarlo y que Dios tenga, ¿verdad?, este alcance hasta donde ustedes están. Sabemos que Dios va a poner esta palabra en su corazón y que va a ser de gran ayuda para edificar su vida espiritual. Amén. En este segmento que hemos estado hablando a la luz de la palabra, queremos manejar este tema, anhelo por la casa de Dios, y creemos que este tema pues, va a ayudar a aclarar ciertas inquietudes o ideas que nosotros queremos presentarlo a la luz de la palabra, porque precisamente, pastor, hay una cuestión de idea de la gente que dice Dios donde quiera está. Y eso aludiendo a la postura del atributo de Dios, que Dios es omnipresente. Y realmente la palabra lo dice y lo creemos. La cuestión es que nosotros sacamos del contexto esta palabra, este término, y eso nos da pauta que la gente pues entonces prefieren estar considerando que para qué ir a una iglesia, a un templo, a un lugar de reunión, si realmente pues el Dios donde quiera está y lo pueden hacer en casa, lo pueden hacer en otro lugar. Y Dios en todos lugares está, pero Dios ha establecido un lugar de santo, el santuario, donde se pueda buscar la presencia de Dios, no diciendo que no esté Dios en otro lugar, sino que Él ha marcado una pauta. Precisamente, pues de entrada vamos a ir a la palabra a leer el pasaje del Salmo 84 del 1 al 4, que la Reina Valera tiene una traducción que lo voy a leer y posteriormente el pastor Javier nos lo va a leer en otra traducción para ir comparando y viendo sobre lo que hemos estado comentando del tema. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice, aún el gorrión halla casa, el gorrión halla casa, en la golondrina nido para sí, donde pongas polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Entonces, evidentemente que Dios donde quiera está, pero solamente el templo, el santuario, tiene altar. Y el altar es donde las personas tienen que encontrarse con Dios. Le podemos hablar a Dios en cualquier lugar, pero el encuentro con Dios es en el altar. ¿Es correcto, pastor? Entonces veamos ese aspecto que nosotros a la luz de la palabra podemos encontrar primero que en la casa de Dios hay cobertura espiritual. Esa es la cobertura de Dios y sin duda alguna que cuando consideramos pasajes bíblicos como el Salmo 91, pero primeramente vamos a escuchar esta versión que usted tiene, la traducción viviente, para considerar también lo que nos dice la palabra en esta forma. Así es. Dice Salmo 84, versión nueva traducción viviente, y dice de la siguiente manera: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Y pastor, nosotros a través de la escritura, a través de la palabra, podemos darnos cuenta que desde que Dios escogió a su pueblo y lo sacó de aquel lugar de esclavitud de Egipto, Amén. y lo empezó a caminar por el desierto, Dios les dio la orden de hacer un lugar especial donde la presencia de Dios iba a habitar en medio de ellos. Efectivamente. Pero era un lugar, ¿verdad?, donde Dios había estipulado que Él estaría con ellos, y ese lugar iba a ser el lugar donde ellos se iban a concentrar para poder
¿verdad? Tener acceso en este sentido a la comunión con Dios más íntima. Ese Efectivamente. lugar, ¿verdad? Que Dios mandó construir el tabernáculo y que era ahí donde los sacerdotes, ¿verdad? Realizaban estas sesiones de comunión con Dios y llevaban al pueblo a tener esa cercanía con Dios. Entonces, Dios tiene Amén. una casa donde quiere que nosotros acudamos para reunirnos con Él. Sin duda alguna, porque ya lo vemos en el sentido personal. Todos tenemos un hogar, una familia. Así es. Todos tenemos un lugar a donde llegar, donde sentirnos seguros, con refugio, con la cobertura. Y precisamente porque mencionaba que el Salmo 91 nos habla de cobertura, de la cobertura espiritual, la cobertura divina, debajo de las alas del Señor, debajo de su abrigo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Sin duda alguna que esta es una invitación de Dios de poder buscarle a Él y de buscarlo en su presencia, en casa del Señor. Yo quiero comentar, pastor, que he considerado y alguna vez lo comenté con una persona que me decía eso. Yo no necesito ir a un templo, a un lugar donde se reúna la gente, porque yo puedo buscar a Dios en cualquier lugar. Y realmente, considerando esta ilustración, esta forma, es ver, por ejemplo, si uno se enferma y uno le dice al médico, pues necesito atención, y le llama y de emergencia o de urgencia, pues va a la casa del paciente para atenderle. Pero una vez que lo atiende, le dice, te espero en mi consultorio. Ya la segunda parte es que la persona está comprometida a ir donde el médico tiene su consultorio, su atención, y dice, bueno, porque ahí tengo mi equipo, ahí tengo la manera de cómo atenderte. Entonces, en la primera instancia de emergencia, pues acude, pero él siempre va a indicar la postura de, tienes un lugar donde ir, tienes un lugar donde atenderte. Todos entendemos que cuando una persona enferma está, pues tiene que recurrir al lugar propio, adecuado para lo que está elaborado, que es correcto. una clínica, un hospital. Pensamos en lo mismo en lo espiritual. Cuando la persona tiene necesidad de Dios, por supuesto que Dios en todo lugar está para escucharnos, para bendecirnos, pero sin duda alguna que el siguiente paso es acercarnos a su casa. Otro comentario que también quiero hacer ver es precisamente, y eso bíblico, y en la parábola de la oveja perdida. Porque dice que dejó las 99 en el redil, que en este caso lo entendemos que es donde está la congregación, donde está su pueblo, y va en busca de la oveja que se ha extraviado, que se ha apartado. Pero dice claramente que la carga, no la deja, no la abandona, Así es. sino que la carga, la trae, la cura y la integra donde está la 99. Entonces creo que sí es un mensaje evangelístico la parábola de la oveja perdida, pero que también tiene que ver con una cuestión de comunión, una cuestión de integración al grupo, de no estar aislado, de no estar apartado, sino ser parte de. Por lo tanto, sin duda alguna que allí en la casa de Dios es donde está la cobertura, donde, como usted mencionaba, Dios ha establecido un tabernáculo, un lugar de reunión, donde la gente tenía que venir a buscar de Dios. La gente venía a darle ofrenda de lo que fuera, económica, en especie, de corazón, como sea, pero lo traían al tabernáculo, lo traían al lugar donde Dios había decidido y consagrado para tal caso. Entonces, queremos que el Salmo 91, realmente retomando esta parte, nos hace recordar precisamente que estar allí bajo la presencia de Dios es en el lugar donde las mismas aves, dice la palabra, que encuentran nido, donde encuentran cerca de los altares del Señor. Y no veo en ningún lugar, si dice la palabra también que oremos a Dios en el aposento, por supuesto. Pero esa es la postura porque nosotros tenemos la necesidad de cultivar una vida espiritual. Porque en Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas. Así que cuando no tenemos reunión congregacional, pues lo hacemos en casa. Pero eso no aísla o no aparta o no hace ver que no hay necesidad de integración, sino que en el templo y por las casas.
Es correcto. Y la Biblia nos sigue mostrando, ¿verdad? Aquí en el versículo clave que leímos, David reconoce que el lugar, la casa de Dios, es una morada bella. Y él dice que anhela y desea estar en sus atrios. Amén. En Salmo 133 también nos marca que dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí. Y nos dice que, al final nos dice que es ahí donde envía bendición. Y entendemos que cuando habla de que estar juntos, estamos hablando de un lugar de reunión, Así es. ¿verdad? Porque es ahí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, Amén. hermanos, el Salmo 91 a nosotros nos da a saber y a conocer que el vivir bajo el amparo de Dios, el vivir anhelando estar en su casa, nos trae una cobertura a nosotros, ¿verdad? Espiritual. Amén. Porque dice el Salmo que los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente, dice el salmista acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios en quien confío. Gloria a Dios. Y estaremos seguros con Él, Entonces, qué bueno es que nosotros podamos entender que el estar en la casa de Dios es el mejor lugar en el cual nosotros podemos estar. Y que es el lugar en que nuestra alma, nuestro ser, desee estar. Porque ahí nosotros tenemos la cobertura espiritual que Efectivamente. necesitamos, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo. Y en todo tiempo, pero sabemos nosotros en el tiempo que estamos viviendo, es necesario esa conexión, es necesario esa reunión, ¿verdad? Como dice el hermano, congregacional en la casa de Dios. Y bueno, cuando no estamos, que no tenemos nosotros actividad, buscar en ese lugar que tú tienes en tu hogar, ese lugar secreto, en ese refugio, también buscar estar conectados con Dios. Pero gracias a Dios porque tenemos lugares a donde nosotros congregarnos, a donde nosotros estar juntos, como dice el Salmo, los hermanos juntos en armonía, y buscar el rostro del Señor para poder sentir su ayuda, su cobertura, su refugio, ¿verdad? Y esa cobertura espiritual que viene del ámbito celestial y que nos hace sentir a nosotros con mucha seguridad y con mucha paz, así como lo sentía el rey David también. Efectivamente. Y dice el versículo 7 de ese Salmo 91, caerán a tu lado 1,000, en la versión Reina Valera, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Realmente estar en la casa de Dios, porque el valor espiritual es lo que cuenta en la casa de Dios. No meramente la construcción, sino la esencia. Porque una vez el Señor dijo, uno mayor que el templo está aquí. Entonces, lo que le da sentido al templo es su presencia, es el Señor allí. Entonces, por eso valoramos la casa de Dios, porque el Señor está allí. Donde están 2 o 3, aunque sean pocos, pero dice, yo estoy en medio de ellos. Es su presencia lo que le da el sentido. Y cuando estamos en la presencia de Dios, precisamente hay seguridad, como usted mencionaba en esa versión, porque dice en esta versión Reina Valera, a ti no llegará. Entonces, si lo comparamos, que cuando estamos en casa, y eso hago esa comparación de la casa propia como la casa de Dios, porque cuando uno vive en hogar, en familia, estar dentro de la casa hay seguridad, Claro. hay paz, hay tranquilidad. Fuera de la casa hay peligro, fuera de la casa el enemigo está al acecho. Por eso es la cobertura, pero cuando estamos dentro, estamos en la mano de Dios, bajo la protección de Dios. Dice que los que están en Él, nadie nos va a arrebatar. Es correcto. Por eso también dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Entonces, qué importante es valorar el estar en la presencia de Dios estando en su casa. La casa que se ha consagrado para encontrarnos con Dios es el valor importante. Por ello, no veas el lugar, el local, sino el valor de quién está allí, a quién buscamos, con quién nos encontramos y quién nos cuida, quién nos protege. Por lo tanto, recordar también la cuestión de el arca de Noé. Dentro del arca estaba la seguridad, fuera del arca estaba la muerte, estaba la destrucción. Y todos los que estaban dentro fueron salvos y todos los que estaban fuera pues se perdieron. Entonces, ese es prácticamente el valor espiritual donde tenemos la convicción de que estar en la casa de Dios, estar en su presencia
y estar en su presencia es estar en la cobertura espiritual, donde el Señor nos cuida como la niña de sus ojos. Así es. Y nosotros sabemos, porque lo hemos experimentado, cuando nosotros salimos a algún lugar y regresamos a casa, yo no sé usted, pero sentimos esa seguridad, como decía el pastor, y también tenemos el anhelo de volver a casa, porque es ahí cuando uno entra a su hogar y cierra sus puertas. Ese lugar ahí nos da mucha seguridad. Es lo mismo que nos comenta aquí el salmista. Dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Amén. Refugio quiere decir un cuidado, un lugar donde tú vas a estar bien, vas a estar tranquilo, vas a estar sin problemas en el sentido espiritual, porque allí vas a tener esa paz. Y dice, y sus promesas son fieles, son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que se acerca, que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, y aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Por eso, Precioso. hermanos, nos conviene estar en la casa de Dios. Así es. Versículo 9 de Salmo 91, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Qué bellas Ese palabras. es un aspecto referente al hogar, pero aplicado también a la cuestión de la congregación. Así de la es, iglesia. correcto. Así es. Y bueno, retomando, pastor, otra vez la cuestión de la parábola de la oveja perdida, porque también estar en la casa de Dios, también hay descanso, hay refrigerio espiritual, Así es. hay protección, hay cobertura, pero también hay descanso, hay alimento, hay esa oportunidad de que usted mencionaba, donde la oveja fue curada, fue sanada. Entonces, no hay mejor lugar. Y contando otra vez lo que mencionaba hace un momento, del ejemplo del hospital, de la clínica, del doctor, pues Dios es nuestro doctor de cabecera, Es correcto. Así físicamente, pero también del alma, también del interior. Y hay gente que ha sido muy lastimada, muy afectada por tantas cosas que ha afectado el mundo alrededor de las vidas. Pero hay solución, hay sanidad, y está el mejor lugar, que es la casa del Señor. Ahí donde el Señor lleva a esta oveja, es donde el Señor lleva en la parábola del buen samaritano al mesón, Así lo es. cura, lo trata y lo deja en buenas manos. Entonces, ¿qué mejor ejemplos bíblicos tenemos que estos mismos, donde el Señor hace ese panorama de llevar a alguien a un lugar de descanso, a un lugar de refrigerio, y le dice a aquel mesón, cuídamelo y yo dejo pagado todo, pero si tú gastas más, cuando yo venga te lo pago, te lo recupero, porque eso habla de lo que Dios hace con las personas cuando nos dejamos ser ministrados por Él. Así es, pastor. ¿Verdad? Y llevarlo al lugar donde la oveja va a ser alimentado. Por su Salmo 23 es precioso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El mejor lugar donde podemos beber del agua del Espíritu es en la casa de Dios. El mejor lugar donde podemos alimentar nuestra alma es en la casa de Dios con la palabra. Así es, pastor. Amén. En su casa hay renovación, hay restauración, hay descanso. Ahí podemos encontrar consuelo, podemos encontrar esa respuesta a nuestra necesidad, porque sabemos que Dios nos va a escuchar. Es el lugar donde podemos estar conectados con Él. Mire, es tan sencillo de entender. Cuando usted llega a su hogar y llega la noche, usted se acuesta en su casa, en la seguridad de su hogar, porque Amén. tenemos una seguridad en nuestro hogar, y descansamos y tomamos fuerza. Amén. Nos ponemos en descanso y nos sentimos bien, nos sentimos consolados, nos sentimos renovados, nos sentimos con ánimo de seguir adelante. Entonces, cuando nosotros venimos cansados y cargados a la presencia de Dios y nos postramos en el altar, allí en su casa, Dios nos renueva, Dios Amén. nos levanta, Dios nos fortalece, Dios nos da nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Por eso es necesario que nosotros anhelemos estar
en su casa. Dice la Biblia que es mejor estar un día en la casa de Él que 1000 fuera de ella. Y eso es maravilloso porque el salmista entendía y comparaba, ¿verdad? Hacía la comparación del estar un solo día en la casa de Dios. Era algo tan refrescante, era algo tan maravilloso que estar 1000 fuera de ella. O sea, aunque a veces afuera habrá gente que diga, es que yo siento más seguridad, o mi fortaleza está fuera de mi hogar porque es donde yo me muevo, donde yo trabajo, donde yo hago mi actividad. Pero en la casa es donde nosotros encontramos el consuelo, el descanso y la paz. Efectivamente. Y cómo no recordar cuando desde el inicio de todas las cosas, en el Génesis, Dios le da al hombre un día de descanso y le dice, ese día lo vas a descansar, pero lo vas a consagrar para buscarme, porque precisamente esa es la parte donde muchos como que hemos pasado por alto y no lo hemos entendido. El reunirse en el templo, en una reunión de culto, llamémoslo así, para muchos puede ser no entendible o tradicional o cansado, mental por la rutina, por tal vez que ha pasado. Pero cuando volvemos a encontrar el valor, el sentido, darnos cuenta por qué Dios le daba un día de descanso al hombre. 6 días trabajarás, el séptimo descansarás. Pero el sentido es comunión, el sentido es búsqueda, porque era el momento que Dios te dejaba encontrar, porque la palabra ahí dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Y deduciblemente, usando esta técnica que no lo dice, pero se entiende, lo da a entender, que el Señor, ese día que era el día de descanso, se acercaba al huerto, se acercaba al hombre para tener comunión, para tener esa relación, donde va a descansar el trabajo, pero ese día era descanso no solamente físico, sino del alma, un descanso no de soltarse en el sentido de relajarse, sino el fortalecerse, porque el descanso es tomar fuerzas. Así es. El descanso siempre va a tener el que nos da más energías. No es realmente como que uno se rinde y ya, sino que el descanso, el dormir, produce renovación de fuerzas, de energía. Y cuando venimos a la casa de Dios, ese día que le dedicamos a Él, es exactamente lo mismo, encontrarnos con Dios para ser fortalecidos, para ser alentados. Y cuando Dios nos habla en la palabra, la prédica, cuando Dios nos habla a través de la oración, en la alabanza, la adoración, pues es lo que Dios hace, inyecta fuerza, energía. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es correcto, pastor. Y cada que nosotros nos reunimos, cada tiempo de reunión, cuando vamos a la casa del Señor, el platillo está servido. Ahí tenemos a alguien que prepara un platillo porque nuestro espíritu necesita ser alimentado. Así es. Y eso nosotros vamos y nos llenamos de su presencia, donde vamos y nos fortalecemos en su presencia, donde vamos nosotros y entregamos nuestras cargas de los días en los cuales nosotros laboramos, y que sabemos que en este mundo tenemos aflicciones, dice la Biblia, pero cuando nosotros llegamos a ese lugar, allí donde está la presencia de Dios, como dijo el pastor, Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente. Pero en el lugar que Dios ha preparado para que su presencia sea algo de la cual nosotros podamos podamos alimentarnos, es el lugar de reunión donde vamos cada día que hay un culto. Nosotros llegamos, hermano, y salimos fortalecidos. Exaltamos el nombre del Señor, rendimos nuestro corazón a Él. Ese es un descanso para tu espíritu. Así es. ¿Verdad? Y salimos fortalecidos, porque no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando salimos de la reunión, salimos con energía, salimos con gozo, salimos preparados para lo que venga, ¿verdad? Y anhelamos que pronto llegue la próxima reunión para poder estar juntos, congregados en comunidad, para exaltar el nombre del Señor. Yo quiero compartir que yo comencé, válgame la cuestión del término,
desde la adolescencia en el camino del Señor. Por la gracia del Señor, desde adolescente, y me bauticé de esa edad de adolescente. O sea, no tenía mucho de que empecé a caminar en Cristo y poco tiempo me bauticé. Pero pues yo iba a la iglesia y sentía que ya cumplía en la rutina, en la forma. Pero con el tiempo y más en la administración, cada vez que a veces he estado incluso predicando y a veces con enfermedad, como dice el dicho mexicano, solamente el que trae el morral sabe lo que trae cargando. Entonces, a veces he estado en dolor, de enfermedad, en padecimiento, como muchos que van a la congregación y así llega tal vez. Pero yo tengo la experiencia de que cuando voy a la casa de Dios y hago la labor del Señor ministrar, pero también de recibir, yo salgo sano, salgo fortalecido, salgo libre de todo eso. Entonces, más que una costumbre, una tradición, un hábito de reunirnos, es realmente venir a descansar en el Señor. Porque su palabra dice claramente, venid a mí y yo os haré descansar. Entonces, qué precioso poder venir al Señor. Y también Pablo lo dice en la carta a Corintios, que el hombre exterior se desgasta, pero no obstante el interior se renueva de día en día. Y no solamente vemos que hay cobertura en la casa de Dios, una cobertura espiritual, también hay refrigerio espiritual y aún más, en la casa de Dios estamos para ayudarnos, para apoyarnos, para edificarnos los unos a los otros. Por eso la importancia que en la iglesia unos cantan, predican, testifican, lo que se haga, realice, no es solamente un club o algo de lo cual se va a entretener o a participar, sino todo dice la palabra que es para edificación del cuerpo de Cristo. Así es, pastor. Vamos a leer aquí en Efesios, en el capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice, voy a leer desde el 11. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y hablando de estos últimos, dice que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios y edificar, que la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, este proceso, dice, continuará hasta que todos alcancen tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Allí en ese lugar donde nosotros acudimos, se instruye al cuerpo de Cristo para que tengan conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vayan creciendo en sabiduría, para que vayan conociendo cada día más de cerca quién es el Señor, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a nosotros a aumentar nuestra fe. Amén. Va a aumentar nuestra fe y vamos a entender cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra y cuál es el propósito por cual Dios nos escogió y estamos hoy aquí. Él quiere que seamos edificados, quiere que crezcamos en sabiduría, quiere que crezcamos en madurez y que nosotros, ¿verdad?, lleguemos a esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que seamos maduros. Así es. Que seamos maduros y que sepamos verdaderamente cuál es el significado de lo que Dios ha querido para nosotros desde un principio, desde antes de que nosotros naciéramos. Y yo quisiera preguntar y dejar esta pregunta en tu corazón como lo hacemos aquí en este momento, pastor. La pregunta que surge es, cuando alguien dice que decide buscar a Dios en casa o en otro lugar sin reunirse en una congregación, sin asistir a un templo, la pregunta es, ¿cómo mide su crecimiento? Porque es no solamente recibir, sino también ver en qué tanto se está edificando y qué tanto está ayudando al cuerpo. Así es. Lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. La pregunta es importante porque eso nos confronta a una realidad. ¿Cómo mido mi crecimiento a solas? Tiene que haber un parámetro. Tiene que haber un parámetro. Y ahí es donde precisamente la importancia, donde nos reunimos, porque la gente, el cuerpo de Cristo va a crecer, va a aumentar.
Y dice la palabra que somos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo va creciendo en un sentido general, pero se tiene que ir visualizando en los miembros. Tiene que ir paralelo, tiene que ir de manera igualitaria en toda su forma de crecimiento. Entonces, vemos que cuando alguien comienza a caminar en Cristo, hay quienes le van a ayudar a crecer. Y después esa persona va a servir a los demás, va a ayudar al crecimiento de los demás. Pero sin duda alguna que en el ejercicio de la práctica del servicio, valga la cuestión, es que medimos precisamente nuestro crecimiento de lo que yo estoy aprendiendo, de lo que me están enseñando, y mi crecimiento de también lo que yo recibo lo puedo compartir, porque la palabra dice lo que recibiste de gracia, da de gracia. Entonces es importante que los ministerios se activan en la iglesia para en función del cuerpo. Entonces igual en comparación física, el cuerpo se activa, se mueve, y los miembros se ayudan unos a otros. La mano ayuda al pie, el pie ayuda a la mano, el cuerpo, a los ojos al oído. Todos se ayudan mutuamente porque precisamente están enlazados, no son independientes. Nadie puede ser independiente, sino que al contrario, dice la palabra que estamos unidos. Así es, hermano. Mire, le voy a leer aquí en Hebreos, en el capítulo 10. Voy a leer desde el versículo 23. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos, unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Bien. Nosotros tenemos que entender por sentido común, si nosotros queremos que la llama espiritual se encienda o que siga encendida, tenemos que estar reunidos, tenemos que estar juntos. Yo siempre les he dicho, si usted de una fogata, usted aparta un leño, aunque esté encendido, ¿cuánto tiempo le gusta para que ese leño se apague? Se va a apagar, porque necesita estar con los demás, y ese mismo fuego que todos están ahí, está consumiendo, ¿verdad? Esos troncos, esos leños, el fuego los está abrazando, se está haciendo de una manera grupal. Pero si usted aparta un leño, usted aparta un carbón, se va a apagar. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, hermano, trasplantamos un árbol. Voy a poner un arbolito aquí, lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner acá. De tanto andarse moviendo, ese árbol se va a secar. Así es. Necesita cuidado, tienen que regarlo, tienen que abonarlo, tienen que darle cuidados, tienen que darle un mantenimiento. Pero de lo que quiero hablar es enfocarme en que no debemos dejar de congregarnos. Para que la llama espiritual siga encendida, necesitamos la reunión de los santos. Necesitamos la reunión congregacional, necesitamos estar unidos en la misma fe, necesitamos estar unidos en el mismo sentir, ¿verdad? Y que no se apague esa llama espiritual que arde en nosotros. No podemos estar solos, hermanos. Dios nos hizo sociales. Amén. Dios estipuló y creó la familia como el vínculo, como el núcleo de la sociedad, pero también en la sociedad están los grupos que somos nosotros, ¿verdad? Donde nos reunimos, donde tenemos ese lugar de reunión, donde vamos y aprendemos, nos gozamos, y ¿a poco no es cierto que cuando estamos reunidos todos nos animamos y esa llama sigue encendida en nuestro corazón? Es maravilloso, hermanos, estar siempre juntos, reunirnos para alabar y exaltar el nombre del Señor, para que no se vaya apagando esa llama espiritual en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Amén. Y precisamente el apóstol Pablo hace esta recomendación en la primera Tesalonicenses 5, versículo 19. No apaguéis al espíritu. Y sin duda alguna que una manera de mantener elevado el fuego del espíritu en nuestra vida es estar en comunión con Dios
pero también en comunión con la iglesia. Porque como usted mencionaba, la cuestión es que se contagia, brother, se contagia, hermano. La verdad que así yo siempre he comentado y lo he dicho que el desánimo se contagia. Sí, cómo no. Cuando alguien se siente desanimado, se contagia. Y lo vemos en la palabra cuando el apóstol Pedro, después que el Señor había sido crucificado, sepultado, ya había resucitado, pero él no sabía que ya se había levantado de la tumba. Y Pedro le dice a los demás compañeros, yo me voy a la pesca, me voy a trabajar, me voy a lo mío. Y los demás dijeron, Pedro, nos vamos contigo, y lo siguieron. Porque el desánimo de este apóstol lo contagió a los demás. Pero así como se contagia el desánimo, también se contagia el gozo, se contagia el anhelo, la pasión, se contagia el avivarse en el fuego del Espíritu Santo. Por eso el Señor mismo, cuando leemos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, estaban 120. Así es. No se vayan de No era uno o dos, eran 120 que estaban en el aposento alto. Y dice la palabra que sopló en ese lugar y todos fueron llenos tanto y fueron asentando sobre él lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Correcto. Entonces se aviva, se despierta, pero estamos hablando de comunidad, estamos hablando de reunión, estamos hablando de cómo se puede avivar eso. Entonces, cuando uno se aparta del grupo, lo primero que va a pasar es que se va a apagar porque le falta la fuerza, el calor, la llama. Entonces, si se acerca al fuego, se va a volver a encender. Fíjese, pastor, que hay una cosa muy, muy importante que verlo en cuestión de este ejemplo de la fogata, Sí. que entre más calor, más fuego hay, más calor. De manera que si una persona se pone a una distancia, hasta allá alcanza el calor. O sea, la cuestión es que entre más fuego hay, entre más leños hay, más fuego hay, y entre más fuego hay más alcance. Y hay personas, evidente, que se pueden poner a una distancia y les alcanza el calor. Pero si la llama baja, el calor también se va disipando. Entonces, entre más se disipa el calor, se siente más el frío y se tiene uno que acercar más. Se tiene que acercar más porque va buscando el calor. Entonces, esa es la dimensión de la iglesia. Si la iglesia está en el fuego avivada, va a producir un calor tremendo en el mundo, en la comunidad. Es correcto. Pero si se apaga esa llama, evidentemente dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces vemos esa cuestión de que muchos lamentablemente están enfriando. El pasaje que usted leía, Pastor, Hebreos 10:25, algunos tienen por costumbre, la costumbre de que ¿para qué voy? ¿Para qué asisto? Aquí estoy bien. Eso nos habla de una postura de que algo se está apagando. Es algo correcto, se está así extinguiendo. es. Y pastor, venía a mi mente, y bueno, sabemos que muchos conocemos este avivamiento de la calle Azusa que se dio a cabo en California. Ajá. Con este pastor William Seymour. Dicen que era tanto el fuego en esas reuniones, ¿verdad? Que inclusive en algunas ocasiones llegaron a hablarle a los bomberos. Sí. Porque literalmente podían ver el fuego que se sentía o se veía en aquel lugar por el avivamiento, por la presencia de Dios, por todos aquellos que estaban ahí reunidos, ¿verdad? Exaltando el nombre del Señor en comunidad. ¿Verdad? Fue un avivamiento tremendo que podemos tener constancia. Si usted lo va a buscar ahí, busque avivamiento en la calle Azusa y usted va a encontrar, ¿verdad? Esta historia, que no es una historia, sino fue una realidad, ¿verdad? Y va a encontrar las anécdotas que cuentan de ese avivamiento donde el fuego se podía ver, pero había gente que estaban en un solo sentir, había gente que estaban en comunidad, había gente que estaban en un mismo espíritu, ¿verdad? Y que podíamos ver el fuego de Dios, cómo se derramaba en ese lugar. Amén. Precisamente por eso queremos dejarte en tu corazón el valorar la casa de Dios, el anhelo por la casa de Dios. Decirte que no te apartes si habías pensado que tú no puedes solo, no vas a poder solo, que Dios en todo lugar está cierto, pero el alimento está en la casa de Dios.
La cobertura está en la casa de Dios. El que se puedan apoyar unos a otros, orando unos por otros, ministrándose unos por otros, es en la casa de Dios. Y el avivamiento está en la unidad. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí es donde el fuego de Dios se va a propagar, donde la llama va a ser más intensa. Y queremos que cada congregación eso pase, pero que tú seas parte de ese fuego, de ese avivamiento. Y yo quiero cerrar esta ocasión de lo que hemos estado comentando, porque precisamente en el libro de Hechos capítulo 28 nos habla de cuando el naufragio que hubo del apóstol Pablo con los demás que iban allí, salieron de aquella tempestad y salieron de esa situación adversa de la tormenta, llegando a una isla llamada Malta. Dice que los que estaban allí viviendo en esa isla lo recibieron muy amablemente, muy generosamente. Dice que encendieron una fogata, de manera que lo recibieron con calor, que así quisiéramos que cada iglesia esté en el fuego, que reciba a los nuevos convertidos, que reciba a las almas y que entren en ese fuego, a ese calor que necesitan, de donde están saliendo la situación tan adversa, tan complicada. Necesitan ese calor, ese abrazo, esa atención tan especial del Espíritu Santo. Pero sin duda alguna que el apóstol Pablo, cuando ve que la llama se está apagando, él va y recoge más leña y la pone allí. Hoy hace falta que tú no te apartes, sino que te integres y que pongas tu parte para que tu iglesia, tu congregación, se levante más el fuego, se avive más, y que tú seas parte del avivamiento de los últimos tiempos, como ha habido tantos avivamientos en diferentes épocas. Hoy es el avivamiento en tu iglesia, en tu vida, pero no lejos, no apartado, sino dentro de la congregación. Así que en este momento te invitamos a que anheles la casa de Dios, que tiene gran bendición, gran valor, tanto en lo congregacional como en lo personal. Pastor Javier. Así es. Queremos orar en esta tarde y pedirle al Señor que toque tu corazón para que tú sientas ese deseo como lo sentía el rey David de estar en la casa de Dios. Porque verdaderamente es el lugar más seguro que tú puedas encontrar, porque Dios está ahí. La presencia de Dios está en la comunión de los santos, en la reunión de aquellos que hemos creído en el Señor y que no podemos, hermanos, estar solos, no debemos estar solos. Dios quiere que nosotros sigamos unidos. Mire, Él es tan maravilloso, pastor, y tan bueno y tan generoso, que Jesús cuando partió dijo, y me voy a ir y voy a ir a hacer moradas para ustedes, porque en donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Eso es algo trascendental, o sea, es más allá de esta vida. Él quiere que, ahorita Él está en nuestro corazón, Él vive en nuestro ser, pero Él anhela que estemos con Él. Dios nos anhela celosamente, dice la Escritura. Quiere que Él allá donde Él está, estemos también nosotros, porque Él sabe que si estamos unidos vamos a estar mejor. Entonces, yo te invito para que tú sigas perseverando y no desfallezcas y no te apartes de la comunión de los santos. Que sigas yendo a ese lugar donde tú te reúnes y que busques el rostro del Señor. Tú mira a Cristo, el blanco perfecto que tienes que seguir, en el que te tienes que enfocar. Y yo sé que tu vida va a tomar un rumbo diferente. Vas a crecer, vas a poder tener paz, vas a poder sentir la seguridad de Dios cuando estés en su casa. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Pedimos que quienes hoy están escuchando este mensaje, este tema, Señor, nuestro propósito, porque tú lo has puesto en tu corazón, es que las personas amen tu presencia al estar en tu casa. Que si alguien se ha apartado, puedan valorar. Y si alguien no se ha integrado, por primera vez lo pueden hacer. Porque separados de ti, nada podemos hacer. La comunión contigo y con tu cuerpo, que es la iglesia. De manera, Señor, que queremos que haya un avivamiento en las congregaciones. Que se pueda despertar esa llama, ese avivar del fuego del Espíritu en cada vida y que provoque
fuego, una gran antorcha en toda la congregación. Porque donde está el Espíritu hay avivamiento. Y donde hay avivamiento hay vida y hay salvación. Hay esa bendición de que la gente pueda encontrar refugio, pueda encontrar descanso, pueda encontrar alimento, pueda encontrar fuego en su corazón que arda. Y como dijo Jeremías el profeta, no puedo callar porque hay un fuego dentro de mí que me está consumiendo y tengo que hablar. Porque el fuego de Dios que llena las vidas. Y así sea, Señor, que nuestro anhelo se cumpla, el poder, Señor, encender la chispa en una vida que pueda ser combustible, que pueda ser de bendición a la congregación donde pertenecen y que puedan, Señor, de esa manera alumbrar al mundo, brillar con la luz de Cristo en su corazón. Amén. En esta ocasión queremos decirte que aparece un número de teléfono en pantalla para que tú puedas llamar, puedas escribir un mensaje pidiendo oración o comentándonos qué tan de edificación y bendición ha sido este tema para tu vida y que de alguna manera sea de bendición para mí, tu familia, tu congregación y tu comunidad. Dios te bendiga. Pastor, bendiciones. Igualmente, pastor. Dios lo bendiga.